En un recóndito valle rodeado de niebla y misterio, donde los aullidos de las bestias nocturnas resonaban como un eco de terror ancestral y las sombras se retorcían con una malevolencia innombrable, la maldición de las bestias acechaba, envolviendo todo a su paso en un aura de oscuridad y pavor. Esta es la historia de la maldición de las bestias, cuyo influjo siniestro y ferocidad desatada marcaban el destino de aquellos que osaban desafiarla. Se decía que la maldición era un legado de tiempos olvidados, un hechizo ancestral que había caído sobre la tierra como un castigo de los dioses enfurecidos, transformando a las bestias pacíficas en criaturas de pesadilla sedientas de sangre y venganza. Su presencia era un eco de gruñidos y aullidos, su mirada era un destello de bestialidad desatada y su aliento era un viento helado que helaba el alma y la esperanza. Una noche de luna llena, un grupo de viajeros imprudentes se aventuró en el Valle Maldito en busca de tesoros y secretos perdidos en las brumas del tiempo. Sin sospechar el peligro que les aguardaba en las sombras, se adentraron en el corazón de la oscuridad, donde la maldición de las bestias acechaba con ansias de devorar su inocencia y corromper sus almas. Los viajeros sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas cuando las bestias mutadas por la maldición se abalanzaron sobre ellos, mostrando garras afiladas y ojos inyectados en sangre. El aire se llenó de un aroma a muerte y desolación, y el suelo temblaba con el rugido de las bestias sedientas de sangre y furia desatada. La batalla que siguió fue una carnicería desgarradora, con los viajeros luchando por sus vidas contra las bestias corrompidas por la maldición, esquivando sus embestidas mortales y contraatacando con valentía y desesperación. Cada movimiento era una danza macabra de vida y muerte, donde la línea entre hombre y bestia se desdibujaba en un torbellino de violencia y locura. Al final, solo quedaba silencio en el Valle Maldito, roto solo por el eco lejano de un aullido apagado y el susurro de la brisa nocturna. Los viajeros yacían en el suelo, marcados por el encuentro con la maldición de las bestias, cuyo influjo siniestro seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a emerger y reclamar nuevas víctimas para su festín eterno en la oscuridad eterna.